Buenos días, estimados compañeros. Con el fin de reforzar el conocimiento, el Comité de Bioseguridad va a compartir con ustedes las buenas prácticas de manejo de desechos. El video y la evaluación estarán disponibles hasta este día domingo, 3 de julio del 2022. Según el marco legal de la Ley Orgánica de Salud, manda en sus artículos 6, 13 y 14, es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud, regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los riesgos y daños que puedan provocar las condiciones del ambiente. En su artículo 14, regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes. Tenemos en cuanto a la transmisión de la enfermedad, tiene que haber una cadena de infección, de los cuales tiene que por lo menos estar 6 elementos presentes, como es el agente biológico infeccioso, en este caso es un microorganismo con la capacidad de causar la enfermedad. Tenemos un reservorio, el sitio donde el microorganismo puede prosperar y reproducirse. La vía de salida es un medio por el que un microorganismo sale del reservorio, puede ser tracto respiratorio, genitourinario y gastrointestinal, piel y membranas mucosas, también la placenta. Debe haber también presente un modo de transmisión. Es la forma como el microorganismo se mueve de un lugar a otro, por ejemplo, el contacto por gotitas en el aire. Tenemos una vía de entrada, que es una abertura que permite al microorganismo invadir un nuevo huésped. Y obviamente un huésped susceptible, que es una persona susceptible a la enfermedad, inmunodeprimido o con baja resistencia física para prevenir la infección. Los huéspedes principales, tenemos los grupos médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos de laboratorio clínico, microbiología y anatomía patológica, odontólogos, auxiliares de enfermería, entre otros profesionales de la salud. También está el personal de apoyo, como trabajadores de limpieza, lavandería, porteros, personal de mantenimiento de la infraestructura sanitaria, pacientes, familiares y visitantes que acuden a los establecimientos de salud, trabajadores que realizan la recolección y transporte de estos desechos, personal de la gestión externa de desechos, en vertederos o rellenos sanitarios, así como recicladores informales. Las fases del mantenimiento de los desechos sanitarios. Tenemos la gestión interna y la gestión externa. La interna, que es la que compete al centro de especialidades, está compuesta por un acondicionamiento, clasificación y almacenamiento primario, tal como disponemos aquí en el CCP. Se realiza la recolección y transporte interno. Después de esto, el siguiente paso es el almacenamiento intermedio. Sigue la inactivación de los desechos y un almacenamiento final, corroborándose todo esto dentro de la gestión interna. Para la gestión externa, viene la recolección externa, el transporte, almacenamiento, tratamiento de estos desechos y finalmente la eliminación o disposición final. La clasificación de residuos y desechos generados en los establecimientos de salud, como ya dijimos en un anterior video, se clasifica en 5 grandes grupos: los desechos comunes, residuos aprovechables, desechos sanitarios, desechos farmacéuticos y otros desechos peligrosos. Dentro de los desechos sanitarios tenemos un subgrupo, que son los biológicos infecciosos, los desechos cortopunzantes y los desechos anatomopatológicos. Los farmacéuticos tienen también 2 subgrupos, los farmacéuticos peligrosos y los farmacéuticos no peligrosos. Dentro de los desechos peligrosos tenemos el subgrupo de los desechos radioactivos, desechos químicos peligrosos, desechos de dispositivos médicos con mercurio y demás desechos peligrosos. Vamos a ver el transporte adecuado de los desechos. Se debe utilizar un recipiente con ruedas y tapa, debidamente identificado, como podemos verlo en la imagen. Se establecerá horarios y rutas internas específicas para cada unidad de generación
en horas de menor afluencia de usuarios. Dentro de nuestro centro médico, como podemos observar, generalmente es en las horas de la tarde y también en horas que sí se necesita que sean recogidos estos desechos. Se transportarán los desechos infecciosos y comunes en recipientes con tapa. Nunca podrán transportarse solo en funda. Aunque la distancia sea corta, no se debe arrastrar las fundas. Los desechos comunes, este gran grupo de desechos comunes son aquellos que no representan riesgo para la salud humana, animal o el ambiente. No son susceptibles de aprovechamiento y valoración. Ejemplo de esto tenemos los desechos de procedimientos médicos no contaminantes, como yeso y vendas. Más adelante vamos a ver ejemplos de desechos comunes. Por ejemplo, materiales de oficina, toallas de uso descartable utilizadas para el secado de manos, restos de comida que no provengan de áreas de aislamiento, entre otros desechos y residuos no peligrosos. También nos encontramos los pañales de uso común para heces y orina, papel higiénico y toallas sanitarias usadas que no provengan de áreas de aislamiento o emergencia, ni de pacientes con microorganismos patógenos, multiresistentes o infecciosos, previo diagnóstico definitivo. Frascos y envases, empaques y botellas vacías de desechos farmacéuticos no peligrosos, como vemos en la imagen. Delantales, gorros, cubrezapatos y mandiles descartables que no hayan sido utilizados en actividades de atención en salud. Yesos y vendajes no sanguinolentos, entre otros. Son ejemplos de desechos comunes. Los residuos aprovechables son residuos no peligrosos que son susceptibles de aprovechamiento o valorización. Aquí tenemos en el ejemplo cartón, papel, envolturas de alimentos, tenemos desechos de fundas plásticas, etc. Entre los ejemplos de desechos infecciosos está material de curación, vendajes, vendas, muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico y otros materiales contaminados con sangre u otros fluidos corporales que representen riesgo biológico. Tenemos también productos vencidos o inutilizados como vacunas atenuadas, sueros antiofílicos, equipos de protección personal descartable utilizados en atención de salud, tales como delantales, batas, mandiles, gorros, guantes, mascarillas, cubrezapatos, entre otros. Se recalca, utilizados en la atención de salud. Se incluye todo material que provenga de las diferentes áreas de aislamiento, emergencia y donde haya pacientes con microorganismos patógenos multiresistentes o infecciosos previo diagnóstico definitivo. Los envases que contengan muestras de heces y orina posterior a su análisis también están considerados como desechos infecciosos. Los desechos cortopunzantes son desechos con características punzantes, como su nombre lo indica, o cortantes, incluidos fragmentos rotos de plástico duro que tuvieron contacto con sangre, cultivos de agentes infecciosos o fluidos corporales que supongan riesgo para la salud y que puedan dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Todos los envases de desechos cortopunzantes no deben rebasar más de las 3/4 partes. Deben estar perfectamente rotulados con su respectiva etiqueta. Ejemplos de estos desechos tenemos lancetas, cuchillos, agujas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio, clavos contaminados con sangre o fluidos corporales. Están también los bajalenguas, los espéculos vaginales descartables, tubos con sangre, palillos para mezclar o inocular las muestras de laboratorio, jeringas que no hayan sido separadas de la aguja y todo material de plástico rígido con característica cortopunzante. Están también las ampollas, que en este caso utilizamos después de atender al paciente en el servicio de inyectología, material con características punzantes o cortantes que pueden dar origen a accidentes percutáneos, por ejemplo, las ampolletas. Los desechos anatomopatológicos son órganos, tejidos y productos descartados de la concepción, tales como membranas, tejidos y restos corioplacentarios.
Se incluye dentro de esta clasificación a los cadáveres o partes de animales que se inocularon con agentes infecciosos, así como los fluidos corporales a granel que se generan en procedimientos médicos o autopsias, con excepción de la orina y el excremento que no procedan de una área de aislamiento. En la imagen tenemos tejidos y órganos que se extirpan o remueven en procedimientos médicos, sangre, hemoderivados, fluidos corporales y otros desechos de cirugía y autopsias de pacientes. Desechos anatomopatológicos. Los establecimientos de salud que realicen escurrimiento de este tipo de desechos pueden utilizar un recipiente con rejillas y posteriormente se depositará en funda roja con una porción de químico deshidratante o solidificante para su entrega al gestor ambiental calificado. En el caso de que los establecimientos de salud cuenten con procedimientos para la entrega directa de estos desechos, sin escurrimiento, deberán entregar al gestor ambiental calificado. Los desechos farmacéuticos no peligrosos. Son medicamentos caducados de bajo riesgo sanitario que por su naturaleza química se descomponen por reacciones con agentes inertes del ambiente, por lo que su acopio y transferencia debe ser diferenciada de otros desechos farmacéuticos. Sales como cloruro de sodio, cloruro de potasio, lactato ríngel, dextrosas son ejemplos de estos desechos farmacéuticos no peligrosos. Se deberá cortar el envase primario y secundario a fin de que no se vuelvan a utilizar y se los dispondrá como desechos comunes. Para el caso de sales, estas se dispondrán en el sistema hidrosanitario y el empaque se gestionará acorde con lo descrito anteriormente. Los desechos farmacéuticos peligrosos son medicamentos caducados o que no cumplen estándares de calidad o especificaciones, que debido a su naturaleza son de alto riesgo para la salud y el ambiente. Incluyen sustancias químicas genotóxicas, citostáticas e inmunomoduladoras, incluyendo los insumos utilizados para su administración. Tenemos medicamentos antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos y hormonas. Medicamentos controlados o sujetos a fiscalización como los psicotrópicos, psicofármacos, estupefacientes o narcóticos. También están los complejos vitamínicos hidrosolubles o liposolubles o sus residuos. Otros medicamentos que debido a su naturaleza son considerados como desechos farmacéuticos peligrosos y deben desecharse cuidadosamente para disminuir el riesgo para la salud. Los desechos farmacéuticos peligrosos se debe gestionar la devolución al distribuidor de los medicamentos que estén por caducar con al menos 60 días de anticipación. Los desechos farmacéuticos peligrosos deberán colocarse en una funda roja y esta deberá disponerse como mínimo en una caja de cartón etiquetada y rotulada. Los desechos citotóxicos, incluyendo sus envases primarios, envases secundarios y dispositivos médicos utilizados en su administración, deben ser identificados y almacenados cuidadosamente en una ubicación segura que evite derrames y fugas. Tenemos en la imagen cómo es el almacenamiento final de desechos aquí en nuestro centro médico. Está ubicado en el subsuelo 1. Características del almacenamiento final. El espacio asignado para almacenamiento final debe estar ubicado en una zona alejada de pacientes, mínimo 10 metros cuadrados, del área de preparación de alimentos, comedores, guarderías, áreas médicas, áreas de visita de familiares y del depósito de ropa limpia. No debe ser compartido con otros usos como bodega. Debe ser de fácil... Ahí me equivoqué, José Luis. Voy a repetirles. El almacenamiento final debe tener ciertas características. Tiene que tener un espacio asignado, ubicado en una zona alejada de los pacientes, mínimo 10 metros, alejada del área de preparación de alimentos, alejada de comedores, guarderías, áreas médicas, áreas de visita de familiares y del depósito de ropa limpia. No debe ser compartido con otros usos como bodega. Fácil para el personal de limpieza, de maniobra y operación del vehículo colector externo y los coches de recolección internos. Debe ser iluminado y contar con instalaciones eléctricas. También debe ser un espacio con ventilación adecuada. Pisos, paredes y techo
deben ser lavables, continuas para facilitar la limpieza. Manejo del almacenamiento final de desechos. En cuanto a los farmacéuticos peligrosos, deben contener repisas, deben estar sujetas a la pared estas repisas, no sobrecargarse para evitar derrames. Se verificarán las etiquetas de cada recipiente en donde esté definido claramente la presencia de desechos farmacéuticos. En cuanto a los desechos biológicos infecciosos, se verificarán las etiquetas de cada funda. Se acopiarán en contenedores etiquetados por el tipo de desechos y ubicados en zonas debidamente señalizadas. Por seguridad, no se sobrecargarán los contenedores. Los desechos cortopunzantes serán colocados en contenedores o recipientes rotulados y ubicados en zonas debidamente señalizadas. Las cajas o recipientes se colocarán en repisas o pallets de manera lavables, impermeables, resistentes a la corrosión, fácil de limpieza y desinfección. En cuanto a los anatomopatológicos que no manejamos en este centro, pero igual es de importancia también el conocimiento, se verificarán las etiquetas de cada funda o recipiente. Si los desechos están inactivos, pueden almacenarse en el recipiente primario debidamente rotulado. Si el desecho no está inactivado, se lo colocará en una congeladora. Manejo del almacenamiento final de desechos. Los desechos biológicos infecciosos deben mantenerse en fundas cerradas, como ya dijimos, no pueden ser almacenados por periodos superiores a los indicados en la siguiente tabla. Tenemos en la tabla el promedio de generación de desechos sanitarios por mes y tenemos también el tiempo máximo de acopio en almacenamiento final a temperatura ambiente. Si es inferior a 50 kilos, podrá permanecer 30 días a temperatura ambiente. Entre 50 a 250 kilos, 15 días a temperatura ambiente. Entre 251 a 1000 kilos, 7 días. Y si es que la generación de desechos es superior a 1000 kilos por mes, máximo 72 horas al ambiente. En caso de superar los tiempos indicados en la tabla anterior, se deberá contar con un sistema de refrigeración. Los reportes reales de acá del Centro de Especialidades, la generación de desechos comunes es de 800 a 900 kilos mensuales. Y en cuanto a los desechos infecciosos, se produce de 300 a 400 kilos al mes. Muchas gracias por su atención.